Lo primero, bienvenidos. Muchas gracias por la asistencia a los medios de comunicación, a todos los asistentes y, como no, a los protagonistas que me rodean a mi vera y que ahora pasaré a presentarlos. Bueno, para mí es un día muy especial. Llevamos un tiempo programando este día con bastante de la gente que me acompaña y, bueno, pues el motivo, como sabéis todos, de esta exposición que se titula Caudal Agua Crac es pues el aniversario, el 40 aniversario de la creación en 1985 de este grupo que nos ha ilustrado y que nos ha dado su arte y que, por lo tanto, queremos agradecer. Ha habido diferentes actos este año en reconocimiento, tanto aquí como en Burgos, el pregón de fiestas y luego haremos también una conferencia y una mesa redonda, con lo cual, lo que queríamos, como la palabra dice, ¿verdad?, de la exposición Caudal, es desarrollar todo ese río que nos inundó durante 11 años de gente magnífica que nos expresó el arte contemporáneo y nos hizo vibrar con todo el muestrario que nos ha dejado en el legado y que hoy se recoge una parte de ella. Ahora se explicará más detenidamente a través de Rufo cómo hemos planteado esta exposición. Y bueno, en definitiva, lo que quiero es agradecer a estos miembros que nos han dejado el legado que decía antes, y a través de esta exposición queremos hacer un reconocimiento. Lo primero, el montaje. Quiero agradecer el montaje de esta exposición de las dos salas, tanto a Julián Valle como a Gerardo Rubia y a Rufo Criado. Todas las obras que nos han expuesto y que vamos a ver de aquí al día 10 de enero, pues son de bastantes de los miembros que participaron en Agua Crac. Vale, como decía antes, lo que vamos a hacer es un recorrido por los años de actividad, un arte contemporáneo, desde, como ellos mismos dicen, desde un territorio periférico, ¿verdad? Y quiero añadir también la conferencia que será el día 13 de noviembre, con el exdirector del Museo de Arte de Vitoria, y luego habrá una mesa redonda coordinada con José Ignacio Gil, que además José Ignacio Gil también ha hecho los textos y ha rellenado este libro conmemorativo a esta bella exposición. Será el día 18 de diciembre y contará con varios artistas de Agua Crac. No quiero que se me olvide ningún miembro de los 11 originarios, con lo cual voy a mencionar uno por uno. Pues por eso es el 40 aniversario y no quiero dejar pasar un pequeño reconocimiento a los 11 originarios artistas. Empezamos por Javier Ayarza, Rufo Criado, Ricardo Ferrero, Rafael Lamata, Alejandro Martínez, Jesús Max, Miquel Cid, Pepe Ortega, Clemente Rodero, Néstor San Miguel y Julián Valle. Con lo cual, pues pido un aplauso a esta gente que nos ha hecho vibrar tanto. Y sin más, doy paso a Rufo Criado, que nos va a hacer una pequeña explicación de lo que consiste la exposición. Muchas gracias. Bueno, diríamos, evidentemente es un reconocimiento o un recuerdo de los 40 años que han pasado desde que iniciamos la experiencia aquí en Aranda, porque además la mayor parte de los que formamos el grupo éramos y vivíamos en Aranda. Entonces, esto es como un reencuentro, tiene una parte emocional lógica, pero tiene luego un componente que, bueno, que es lo que está a la vista, que resultaba un poco, digamos,
por un lado necesario, porque se trataba de que lo que se mostrase aquí se hubiera hecho y estuviera relacionado no directamente con proyectos, que algunas piezas sí, otras no, pero sí, diríamos, durante esos 11 años que duró Aguacrack. Hablo de esto porque lo que se realizó, lo que se expuso en el CAB, en el Centro de Arte Caja de Burgos, era obra realizada, por eso se titulaba Aquí Ahora Aguacrack, lo que estábamos haciendo 8 de los que, por así decirlo, continuábamos, aunque bueno, luego Antonio Miquel Cid también estaba trabajando, pero bueno, de cara a esta exposición se planteó el tema de los que estábamos, o Javier del Campo como director, los que estábamos activos en ese momento, y era, bueno, por espacio y por todo, pues una exposición diferente a esta. Estamos aquí, diríamos, expuestas, o hay una obra de cada uno de los 11, con una intencionalidad de que el tema funcionase, con una evidencia de las características más o menos de los lenguajes tan distintos que cada uno hemos utilizado, porque bueno, no hay más que ver, o sea, es decir, bueno, tampoco voy a entrar en detalle, puesto que, diríamos, a la finalización del acto pues va a haber la posibilidad de que, bueno, aquel artista de Aguacrack que le parezca bien, pues os puede explicar a quien le interese ya vamos, el sentido de cada pieza individualmente. Pero ya aquí, diríamos, como golpe de vista, pues ya se ve que son planteamientos muy distintos, más figurativos, menos figurativos, hay escultura, hay tema o documentación sobre intervenciones, sobre también intervenciones en lugares exteriores y bueno, pues que sirviera un poco como botón de muestra de lo que estuvimos realizando durante esos años. Entonces, yo ahora le pasaré un poco el micrófono a Julián para que hable, porque claro, la exposición se compone de las dos salas. Esta, diríamos, que es la sala en la que está la obra, pero vamos, luego está la sala anexa, que además, como elemento comunicador,
lo que ha dicho Rufo. Algún dato más, pues las obras que hay aquí se eligieron un poquitín al azar, luego ha habido algunos cambios y es raro que coincida todas en el mismo tiempo, son de diferentes años, de diferentes momentos, algunas han formado parte de algún proyecto o de alguna exposición y creo que incluso hay alguna que es la primera vez que se muestra fuera de una exposición de lo que fue Aguacrack también. El texto el magnífico texto que ha hecho José Ignacio Gil, del que hemos tomado el título, como veis, y bueno, hay alguna información también que lo indica, siempre ha estado asociado Aguacrack con uno de los elementos, que es el agua, y caudal, pues yo creo que ha sido una elección que hemos tomado del texto que es muy interesante porque no se refiere precisamente pues, a lo que se asocia normalmente con un río, que es el cauce. El cauce es algo que limita al río por los extremos y sin embargo el caudal es el contenido de ese río, que normalmente se desborda. En la otra sala que vamos a ver más adelante, hay otra parte de Aguacrack que no es solamente la obra artística, sino que son otras actividades que ha tenido el grupo, que es esto, que se ha desbordado de una línea determinada, ha continuado y después pues, se ha desarrollado durante un tiempo determinado y luego se ha continuado en una línea distinta. Esto es algo que en la creación es lo más habitual. Normalmente sigues una línea, salen después cosas que interesantes y después la creación toma otro camino. La creación normalmente no debería estar limitada o tener unos objetivos muy precisos. Tiene que estar siempre abierta a las nuevas posibilidades porque lo creativo es como un organismo vivo que se va desarrollando y así tiene que ser. Y como un organismo vivo también, pues esto dura 11 años, nace en un momento dado, crece, se reproduce y desaparece, que es como debe ser, ¿no? Porque si no, cuando una cosa se mantiene un poco artificialmente, pues yo creo que se enquista, pierde la creatividad, ¿no? Y nos ha costado bastante, nos ha costado casi menos el decidir qué es el contenido de esta sala y un poco más el contenido de la otra sala, porque ya veréis por la línea del tiempo que el grupo pues, tuvo actividades muy diversas. Y una de las últimas exposiciones que, aparte de la que decía Rufo, que se hizo en el CAC con obra más reciente, hubo una anterior perdón, que se hizo en el patio herreriano y yo recuerdo que había muchísima obra, llenamos varias salas, incluso nos tuvimos que salir al exterior, a los patios, a la entrada, lo ocupamos todo y eso lo hicimos con ciertas limitaciones porque en teoría, en principio, si no recuerdo mal, se iba a hacer en 2 espacios, también en los espacios del Monasterio del Prado, que es enorme. O sea, había material de Aguacrack para llenar el Monasterio del Prado, el patio herreriano y lo que se nos ponga por delante. Por eso, hemos metido ciertos aspectos de Aguacrack en esa salita y yo creo que el leitmotiv ha sido un poco lo que estuviese más conectado o tuviese más relación con Aranda. Y por eso hemos elegido ilustrarlo pues, con los 3 proyectos internacionales que se hicieron aquí y que tenían como característica el que en algún caso se hiciese en espacios públicos o en espacios abiertos y en espacios cerrados, ¿no? Que eran un trabajo específico para unos lugares muy concretos y muchas veces desarrollando la obra desde cero. Se desarrollaba la obra teniendo en cuenta
el espacio donde se iba a mostrar. Y eso, este tipo de cosas, de reunir artistas, hacer un trabajo en un espacio público, el que se haga durante unos días, el que se parta desde cero, ahora es algo que es muy habitual en muchos eventos artísticos, pero que no era tan habitual en ese momento. Y luego lo que era aún menos habitual era que se hiciese este tipo de trabajos, y yo creo que viéndolo con cierta perspectiva temporal, pues muy interesantes y un trabajo muy avanzado, y además yo creo que yo como la persona que hizo esa obra, que es la mía, es una persona que se quedó muy atrás y que me reconozco en ella, pero que es muy distinta de lo como soy ahora mismo. Me puedo permitir el echarles flores a estos, que son gente que es muy distinta a lo que somos ahora, porque somos mucho más mayores, que es una gente muy joven, ¿no? Que realmente estaban haciendo trabajo de mucho nivel y lo hacían desde una ciudad pequeñita en Castilla y León, un sitio que tenía mucha tradición cultural en muchos aspectos, pero que no era realmente los centros de arte de ese momento. Y yo creo que también eso es una cosa que en el medio artístico les pudo sorprender a muchos, y que en algún caso pues pudo atraer a gente del medio muy interesante, que trabajaba también a un buen nivel, para que se viniese y participase de los eventos estos que nosotros aquí estábamos haciendo. Y ahora, con el tiempo, pues la verdad es que empiezas a encontrar, bueno, es como muchas cosas en la vida, ¿no? Que tienes que tener una perspectiva temporal para ver que las cosas tienen cierto sentido, y una de las cosas que yo creo que reconocemos nosotros es que esto se tenía que dar en Aranda y no en Tordesillas, y no en Salamanca o en otro sitio, incluso en sitios que tuviesen más tradición de más movimiento artístico, ¿no? Porque bueno, realmente aquí sí que lo había, ¿no? Porque las cosas no surgen porque sí. Cuando hemos hablado muchas veces de cuáles son los antecedentes, de que si aquí había exposiciones en la Casina, que había grupos de teatro, que había uno de los cineclubs más antiguos de España, todo ese tipo de cosas, y bueno, y muchas más, ¿no? Grupos de rock y muchas cosas más, pues claro, ese es el sustrato que puede dar como resultado el que de pronto haya este tipo de movimientos, se hagan unas actividades, se tenga este nivel artístico que no surge de la nada, surge porque de ahí hay un caldo de cultivo que está ahí. Y yo creo que ocurre un poco como en el mundo de las setas. Ahora que es la época de los nícalos, que los ves ahí, bueno, no los ves porque normalmente están tapados, ¿no? Lo que hay que hacer es un consejo, nunca escarbar en la tambuja esta, para escarbar, porque lo que estás destrozando es las raíces, una especie como de rizomas que hay por debajo del suelo, y que es lo que hace que de pronto aparezcan por ahí frutos. En el caso de Aranda, pues los rizomas están ahí, y nosotros, desde luego que, hombre, individualmente, pues cada uno tiene su forma de hacer y ha seguido su trabajo, pero desde luego que no podría haber surgido el trabajo de cada uno o el trabajo de Agua Crack si no hubiese habido debajo de esa tamuja esos rizomas, que los que de verdad han hecho que surja Agua Crack en ese momento. Y bueno, acaba la temporada de setas y Agua Crack se acaba también. Nada más era eso. Muchas gracias. Julio, y muchísimas gracias también a todo Agua Crack por hacer posible hoy aquí esta exposición. Ha sido pues fruto primero de la voluntad de todo vuestro colectivo, también fruto del trabajo de muchas personas. Quiero agradecer en primer lugar a la Concejalía de Educación, Cultura, Festejos y Hermanamientos, a José Antonio Fuertes, y quiero agradecer en concreto al Departamento de Cultura, a Julia,
que tenemos por aquí, que sé que montar una exposición, además con la calidad que tenemos aquí, con la calidad de estas obras, siempre trae muchos quebraderos de cabeza. Me ha gustado mucho la intervención de Julio cuando hablabas de los rizomas. Digo, qué palabra más bonita, porque precisamente es el origen de lo que ha sido siempre Aranda, una ciudad pues muy viva, una ciudad que pese a ser una ciudad pequeña, hoy como se llama hoy, ¿no?, en cuestión de fondos europeos y en cuestión de derecho, una ciudad intermedia. Bueno, seguimos siendo una ciudad pequeña, pero que tenemos muchísimo que aportar, y no solamente a la sociedad arandina, sino como fue con vuestro colectivo, podemos decir que a nivel internacional. ¿Y qué fue Aguacrack y qué reflejamos hoy aquí en esta exposición? Bueno, pues lo que reflejamos es, o lo que reflejáis a través de todas vuestras obras de arte, que tenemos aquí una muy pequeña parte, ¿no?, en forma de pintura, en forma también de escultura. Pues esa transgresión del momento que muchos de vosotros queréis expresar con vuestras obras, esa innovación también. Y es que uno de los proyectos, una de las apuestas que hemos querido llevar a cabo desde este equipo de gobierno se trata del castellanismo joven que precisamente pretende dar a conocer toda la creación cultural, artística, experimental, científica, todo el valor que tenemos aquí en Castilla. Y esto, ahora cuando estaba preparando las notas, ¿no?, para esta pequeña intervención, pensaba precisamente esto. Digo, es que esto es castellanismo joven, ¿no? Y quien nos esté viendo puede decir, bueno, ya son personas un poquito creciditas. Bueno, no, sigue siendo castellanismo joven, no solamente porque en vuestra juventud, ¿no?, algunos más, otros un poquito menos, desarrollasteis este movimiento artístico y estas obras de arte, sino porque sois un claro referente para la juventud, para seguir enraizando, para seguir construyendo, ¿no? Me ha gustado por eso mucho esta última intervención, aquello que no se ve bajo tierra y que nos da esta sensibilidad especial a nuestra ciudad, a nuestros colectivos, y no solamente colectivos artísticos, ¿no?, sino que tenemos la suerte de ser una sociedad con muchísimas asociaciones de carácter civil que nos permiten dar este valor añadido, hacer que la ciudad esté viva, y no solamente de puertas para adentro, sino de aquí para todo el mundo. Así que muchísimas gracias, sois un ejemplo a seguir. Gracias a vosotros, muchos colectivos juveniles y no juveniles os han tomado como referencia y están hoy en día creando poesía, creando arte, creando ciencia también, ¿no? Así que gracias, y espero e invito a todos los arandinos y a todos los visitantes, que comentábamos hace unos momentos que esto es una gran oportunidad también para que los turistas puedan acercarse a esta exposición maravillosa. Les invito a todos a venir. Muchísimas gracias y que disfrutéis todos.